Tu madre empezó a quererte a través del alimento. Es la primera manifestación que tienes a nivel cerebro de cariño, de cuidado, de constancia, de rutina. Y eso también se vuelve una creencia muy fuerte. Tenemos la complejidad del hambre que está relacionada con el hedonismo, el placer, lo que se considera el hambre emocional. La relación con la comida se va complejizando, evidentemente, cuando se va complejizando la forma en la que comemos. Cuando estamos en estados drásticos de restricción, nosotros hacemos el efecto contrario. Aumentamos la energía cognitiva hacia esos alimentos prohibidos y el deseo aumenta, porque la interpretación del deseo viene del querer, no siempre del gustar. Es muy importante que te des también la oportunidad de cuestionarte qué papel tiene la comida en tus relaciones. Este podcast tiene fines exclusivamente educativos, informativos y de divulgación y entretenimiento. A lo largo de los episodios se abordarán temas que pueden resultar sensibles o potencialmente desencadenantes. Se recomienda discreción y autocuidado al consumir este contenido, ya que cada persona es responsable de decidir si desea continuar escuchando. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a tu siguiente encuentro con la maga. La sesión pasada, como si estuviéramos en terapia tú. Nuestro encuentro pasado hablamos de la complejidad de la relación con el cuerpo. Vimos todos estos temas que nos ocasionan mucho ruido y hoy vamos a hablar de la primera acción que supo hacer ese cuerpo, que es comer. Cuando nosotros hablamos de relación con comida, hablamos de muchos temas que no tienen nombre. O sea, sí tienen nombre, pero nunca nos han enseñado el alcance de nuestra relación con la comida. Y ese es el propósito de este encuentro con la maga, que te cuestiones tu relación con la comida y que conozcas ciertos aspectos que chance no tenías tan claros. Empecemos por lo primero, el hambre y la saciedad. Cuando yo te hablo de hambre, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Cuál es la primera respuesta que tú tienes cuando tienes que definir el hambre? La gran mayoría de las personas dicen, pues el hambre es lo que siento cuando tengo que comer, ¿no? Estas sensaciones como de me duele la cabeza, estoy cansado, ya es hora de comer, etcétera, etcétera. Y todo es correcto, pero vamos a entender lo básico que no es tan básico de qué pasa en nuestro cerebro con las señales de hambre y saciedad. Para esto entendamos que cada región que hay en nuestro cerebro está encargada de distintas cosas. Y es un tema más de redes que de regiones específicas. O sea, hay conjuntos de regiones que hacen cierta actividad que provocan ciertos fenómenos. Y nosotros nos vamos a evocar justamente al hipotálamo, que es donde pasan estas situaciones del hambre y la saciedad. Para que nuestro cerebro sienta hambre, tiene que recibir señales de nuestro cuerpo. Y esto es muy interesante, queridas hermanos, hermanes, que me están escuchando. Porque el hambre es algo con lo que nosotros nacemos. Nosotros tenemos el instinto de comer porque comer es parte de nuestra supervivencia. Para esto se involucran dos hormonas principales, la grelina y la leptina. La grelina es la hormona encargada de activar el hambre. Yo recuerdo que en la carrera me enseñaron esto que se me quedó muy marcado, que la grelina, como este grrr de cuando te ruge la tripa de cuando tienes hambre, es para identificarla. Ella es la activadora de las señales de hambre y la leptina justamente es la que suprime estas señales. Todo suena muy lógico hasta ahorita, pero nosotros tenemos que entender que el hambre tiene dos connotaciones. El hambre homeostática, o sea, genuinamente la señal de energía que necesita tu cuerpo para funcionar, para que bombee tu corazón, para que drenen tus riñones, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, tenemos la complejidad del hambre que está relacionada con el hedonismo, el placer, lo que se considera el hambre emocional. Estas dos variantes son muy complejas cuando hablamos de temas de relación con la comida, porque nosotros siempre evocamos a la relación emocional que tenemos con la comida, pero la primera encuentro emocional que tenemos con la comida justamente viene de estas señales. La primera vez que tú te alimentaste en tu vida, cuando eras un bebecito o bebecita, generaste mucho más que adquirir energía para sobrevivir. Y aquí es donde empezamos a darnos cuenta del papel psicológico, social que tiene el alimento. Cuando nosotros somos bebés y somos alimentados a través de el pecho de nuestra mamá o fórmula, nosotros no sabemos lo que significa el que nos den de comer. El cuidado que tiene nuestra madre, la delicadeza, todas esas situaciones van generando lo que se llama vínculo. ¿Alguna vez has escuchado el término vínculo o apego, que es un poco más famoso? Bueno,
El psicoanalista Bowie justamente nos hablaba de cómo nosotros, los seres humanos, desde que nacemos, vamos forjando un apego con nuestras figuras cercanas. Y el primer aspecto que genera cercanía emocional entre seres humanos es la alimentación. Así de fuerte y así de importante es la cuestión psicológica de la comida. Cuando nuestra madre nos da de comer, se va generando un vínculo, porque tu cerebro no solamente está codificando que estás recibiendo la leche para sobrevivir, tu cerebro está codificando que estás recibiendo cariño, cuidado, ternura, cercanía, y todo eso también se aprende a la par que tu cerebro aprende a decir como, tengo hambre, estoy satisfecho. Entonces quiero que te cuestiones lo complejo del papel emocional. En la actualidad, querida comunidad, está muy de moda el decir que el comer emocional es algo malo. ¿Cómo va a ser algo malo si viene de la mano del instinto de alimentarnos? La emoción viene justamente a la par del instinto. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer las paces con que somos comedores emocionales desde que nacemos. O sea, ve lo que te estoy explicando. Tu madre empezó a quererte a través del alimento. Es la primera manifestación que tienes a nivel cerebro de cariño, de cuidado, de constancia, de rutina, y eso también se vuelve una creencia muy fuerte. La relación con la comida se va complejizando, evidentemente, cuando se va complejizando la forma en la que comemos. A mí me interesa, o sea, bueno, no me interesa, pero me intriga mucho como el tema de la postura psicoanalítica de la conducta alimentaria. Yo no sé si tú eres nueva o nuevo o nueve en este espacio, pero yo soy de corriente cognitivo-conductual y tengo mis temas con el psicoanálisis. Muy bonito, muy todo, pero tengo mis temas, pero me encantan los postulados de conducta alimentaria del psicoanálisis. Melanie Klein, una psicoanalista también bastante ortodoxa, ella hablaba de una teoría que se fundamenta en el pecho bueno y el pecho malo. Este es un postulado de la lactancia en que nosotros aprendemos justamente esta ambivalencia de la vida a través del pecho de nuestra madre, ¿no? Está este pecho bueno, que es el pecho que llega en tranquilidad, en las primeras señales, ¿no? Cuando lloras y de repente llega tu madre y te da de comer y todo es padrísimo y te sientes increíble. Y es como esta situación de asociar, ¿no? El pecho y la figura de la madre con lo fácil del existir. Pero del otro lado está el pecho malo, ¿no? Que implica esta situación de frustración, de no poder comer, de no entender si tienes hambre, si tienes sueño, que tu mamá se está tardando, de repente, no sé, imagínate que tu mamá se está cambiando de ti, te agarra un hambre perra y empiezas a llorar siendo un bebé y tu mamá tiene que terminar de cambiarse. Y esa experiencia con el pecho de tu madre es la primera exposición que tienes ante que la vida no es como tú lo planeas, ¿no? Que las cosas no van a ser con tu urgencia y tu determinación de lloro y me dan de comer. Entonces, desde ahí empezamos a hacer estas vinculaciones muy interesantes que yo quiero que te pongas a reflexionar. Evidentemente no te estoy incitando a la regresión, ¿no? A que regreses como, ¿cómo era la relación con el pecho de mi madre? Pero sí que te des cuenta que aspirar a quitar la emoción del alimento es algo básicamente imposible. Entendido lo anterior, más adelante vamos a profundizar en este tema del apego y la emoción en la comida, pero también tenemos que darle protagonismo al placer. El placer es un ingrediente básico de tu relación con la comida y muchas veces podríamos pensar que el sentir placer al comer es algo de peligro porque te puedes ser adicto a la comida. ¿Alguna vez has escuchado ese tema de adicción a la comida? ¿O alguna vez has escuchado este típico de échale ganas, fuerza de voluntad, tienes que dejar de comer las cosas que te ocasionan placer porque eso significa que el alimento es malo? Profundicemos en esta situación. El placer es una reacción neuroquímica que tiene nuestro cerebrito para incentivar una conducta, para reforzar una conducta. Nosotros también tenemos un área en nuestra maquinaria perfecta, o sea, en nuestro cerebro, que refuerza ciertas conductas y la comida, el acto de comer, es uno de los reforzadores más grandes que tenemos por la dopamina. De seguro has escuchado hablar de dopamina si estás de este lado del algoritmo de tu consumo en redes sociales. La dopamina tiene muchas chambas, pero es el neurotransmisor justamente que se encarga de las experiencias de placer. Nosotros, cuando hablamos de alimentación, tenemos dos fenómenos distintos. Está el gustar y está el querer. El tema placentero con la comida no es tanto la comida por sí sola, o sea, no es tanto el pastel o las galletas, sino la anticipación y el deseo, el craving de ese alimento. Esto es lo que hace justamente que
hay dos chambas alternas al mismo tiempo. La chamba que hace tu cerebro para que se te antojen las cosas, para que quieras, y la chamba que hace tu cerebro para generar un aprendizaje de que te gustan las cosas. Me voy dando a entender. Aquí en esta situación que suena bastante sencilla, hay un gran enemigo que probablemente ha estropeado tu relación placentera con la comida. ¿Y cuál crees que es? Así es, chicas, chicos y chiques, las dietas restrictivas. La restricción en general se plantea en no comer ciertos alimentos. ¿Qué es lo que pasa a nivel cerebro? Si yo me prohíbo un alimento, esta prohibición, en lugar de bajar mi deseo por el alimento, la va a aumentar. Porque el tema de anticipación, el estar pensando en ese alimento, va a hacer que yo esté generando más necesidad dopaminérgica. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Esa que tu dieta keto, low carb, ¿no? Las dietas cetogénicas, luego hablaremos más profundamente de tipos de dietas, pero su planteamiento inicial es eliminar la ingesta de carbohidratos, ¿no? Entonces, imaginemos que tú dices, yo voy a hacer mi dieta keto, ¿no? Y le das a tu cerebro la señal de, cerebro, a partir de hoy no podemos comer ningún carbohidrato. Ni se te ocurra pedirme una tortilla, ni se te ocurra pedirme una rebanada de pan, y mucho menos se te vaya a ocurrir pedirme cosas más complejas como postrecitos, galletas y pasteles. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Nuestro cerebro se regula por señales de peligro. Entonces nuestro cerebro dice como, Romina no puede comer tortillas y carbohidratos, por lo que deben ser peligrosos, ¿ok? Ese es el primer planteamiento que tiene nuestro cerebro. Posteriormente, nuestro cerebro, en nuestro vivir, se da cuenta que los demás sí comen tortillas y carbohidratos. Cuando vas al supermercado a comprar las cosas, se da cuenta que está a la venta y está accesible las tortillas y los carbohidratos. Y empieza esta disonancia de, si son tan peligrosos, ¿por qué están tan recurrentes en mi ambiente? Porque seamos honestos, si tú estás a dieta, no puedes eliminar los alimentos que te prohibiste del mundo. Entonces el cerebro empieza a ver esta situación como de, y trata de darse respuestas. O sea, de, ¿por qué Romina se prohibió las tortillas si hoy en la mañana su mamá se echó unas quesadillas? Si hace 2 semanas estábamos disfrutando un tazón de arroz, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y esto qué es lo que hace? Que tú estés rumiando ese alimento constantemente y esa área tegmental ventral en la que la dopamina está haciendo su chamba dice, quiero de eso. ¿Y qué es lo que hace? Tarde o temprano la restricción nos puede llevar justamente a esta cuestión compulsiva. Cuando estamos en estados drásticos de restricción, nosotros hacemos el efecto contrario. Aumentamos la energía cognitiva hacia esos alimentos prohibidos y el deseo aumenta, porque la interpretación del deseo viene del querer, no siempre del gustar. ¿Y qué es lo que pasa? Estás pensando en un pan todo el día y llega a tu punto de quiebre, son las 4 de la mañana, te paras de tu cama, abres la alacena y te comes 10 rebanadas de pan en lo que se podría considerar un atracón. Luego hablaremos más de eso, pero guarda esa palabra, atracón. ¿Qué pasa inmediatamente después? ¿Realmente estás disfrutando esas rebanadas de pan? No. Lo estás haciendo de forma compulsiva porque la restricción es como estirar un resorte. Llega un punto de inflexión en el que no puedes más y de repente, ¡poing! Y es donde vienen estas situaciones. Entonces, resumiendo lo anterior, el placer es fundamental para tener una relación funcional con la comida. Tratar de eliminar los alimentos que te gustan bajo la satanización de estos solamente te va a llevar a que tengas un índice mucho más compulsivo y estos antojos y estos cravings van a ser tan intensos que te van a llevar a esta situación. Esa es un poquito, en términos generales, la regla de por qué las dietas restrictivas no solo nos sirven, sino que echan a perder tu relación con la comida. Ahora bien, retomando lo que platicábamos de la vinculación a través de la comida, es muy importante que te des también la oportunidad de cuestionarte qué papel tiene la comida en tus relaciones. Ubican estas cuestiones como, por ejemplo, me viene este ejemplo como el amor engorda, ¿no? Que mucha gente dice que cuando entran en una relación de pareja establecida, la comida suele ser un papel muy importante porque vas a dates, entonces te preocupas por ir a comer a lugares ricos, se convierte en esta situación como más cozy en el que vamos a tu casa a ver películas y nos preparamos algo deli, también como estas situaciones en las que muchas veces cuando estás enfermo te sientes mal, o este cliché gringo ubican de que cortas con tu novio y te echas como 1 litro de helado, ya sabes. Todo ese tipo de circunstancias justamente es donde se empieza a poner tricky la relación emocional.
Nosotros como mexicanos, que esto es algo bien interesante, tenemos muy normalizado y me parece hasta romantizado el tema con la comida. En México no se dice te quiero mucho, en México se dice ¿ya comiste? En México no se dice me acordé de ti, sino te traje esto, ¿no? Y una galletita, ¿no? La comida tiene un papel cultural, no solamente a nivel gastronómico, porque aparte de nuestro país, tenemos que decirlo, a nivel gastronómico tiene una cocina extraordinaria, sino que tenemos muy relacionado el comer con la forma en la que interactuamos con los demás. Este es un tema muy complicado porque nosotros no aprendemos esta situación consciente, vamos en la inercia de la cultura. Nosotros no nos cuestionamos por qué un alimento tiene más impacto a nivel emocional que otro. Nosotros no nos cuestionamos por qué cuando estamos tristes se nos antoja más un chocolate que un manojo de brócoli. No nos los cuestionamos, solamente nos los reprimimos y nos los castigamos. Porque cuando estamos en estas cuestiones de dietas restrictivas, lo que quieres es que tu cerebro cambie el chip y sea como, por favor, que se me antojen unos apios con limón o que se me antojen 2 litros de agua. Y esto no va a pasar por lo que te estoy diciendo. O sea, a nivel cultural, también estás tratando de ir en contra de la corriente. Y por eso es importante que cuando integramos una relación con la comida funcional, sepamos las cosas que son inamovibles. La cultura mexicana respecto a la comida no va a cambiar porque tú quieras resistirte a ciertos alimentos. Y por eso las personas que entran en estados crónicos de restricción, ya sea por dietas o trastornos de la conducta alimentaria, que tú sabes que ya hablaremos profundamente de estos temas, se aíslan de los demás. Y por eso pueden tener una tendencia depresiva, ¿no? Yo recuerdo, tengo muy presente en los talleres de aceptación corporal que doy, un testimonio que me compartió una chica que aparte me parece extraordinaria, que ella durante mucho tiempo, dentro y fuera, on and off, de un trastorno de la conducta alimentaria, se alejó de su abuela principalmente. Su abuela era una de las figuras más importantes en su vida. Ella cuando era niña, o sea, en la infancia vivió con su abuela, o sea, su abuela vivía con su familia. Entonces, su abuela era una figura muy importante. Después, ya en la adolescencia, su abuela pues se fue a vivir a otra casa. Y ella empezó con estos temas de querer bajar de peso y su abuela tenía un lenguaje del amor muy enfocado a la comida. Y ella decía que hacía los postres más deliciosos del mundo, que sobre todo hacía unas galletas de avena con miel que eran extraordinarias. Y que cuando ella empezó esta dieta, o sea, su abuela siempre que ella y sus hermanas iban a casa de su abuela tenía preparado un festín, ¿no? Las galletitas, el chocolate, etcétera, etcétera. Y cuando ella empezó esta dieta restrictiva, creo que fue como a los 15, 14 años, de repente llegó a casa de su abuela y dijo como, abuela, yo no puedo comer esto. Y para su abuela fue como un, ¿pero por qué? ¿Te sientes mal? ¿Estás enferma? Y es como, no, estoy a dieta, no lo puedo comer. Y su abuela inmediatamente trató de reforzar el hecho de tú no necesitas una dieta, estás preciosa, está bien que no quieras comer de más, pero ¿por qué no las pruebas? Estuve toda la tarde cocinando, haciéndolas, porque eso era ya parte de su dinámica. O sea, ya era parte de la relación que tenía con su abuela, disfrutar de esas galletas en su casa. Y en el momento en el que la dieta restrictiva te dice no puedes comer esas galletas, es poner una pared en la relación con alguien que amas. Porque esas galletas no solamente son la harina y la miel y no sé qué tenían las galletas, no me compartió la receta. Pero eran el esfuerzo que hizo su abuela de levantarse, cocinar, hornear, la ilusión que tenía su abuela de ponerlas en el platito y en la mesa. Y ella justamente nos platicaba, ¿no? Porque yo en mis talleres siempre incentivo a que le hagas una carta a tu relación con la comida. Y esta que después fue mi consultante, te quiero mucho, tú sabes quién eres, esta chica, ¿no? Dijo, de repente me empecé a alejar de mi abuela porque ya no quería hacerla sentir mal y porque para mí era muy difícil estar viendo a mis familiares comiendo delicioso mientras yo tenía que comerme mi Rice Krispies con crema de almendra. Y que llegó un punto en el que cuando ella, desgraciadamente, ya estaba inmersa en un trastorno de la conducta alimentaria, su abuela dijo, ya me da mucho miedo relacionarme contigo porque no sé qué te hace bien y qué te hace mal, ¿no? Ella evidentemente compartió con su abuela lo que estaba viviendo y su abuela, desde su realidad y desde la relación que habían tenido, ella dijo, para mí siempre va a ser importante que mi casa sea un lugar cómodo y que lo que hagas ahí te haga sentir cómoda. Entonces, tú veme enseñando cuándo te vas a sentir cómoda para igual probar algo que te hice o igual, no sé, en lugar de hacerte galletas podemos tejer. Es una historia muy bonita porque ella tuvo que reformar esta relación que estaba muy fundamentada en el alimento. Entonces, yo siempre que hablo de relación con la comida, separada de la relación con el cuerpo, porque, ojo, son 2 trenes distintos, incentivo
que las personas se permitan admitir que la comida tiene un papel importante. Y muchas veces la comida que tiene ese papel importante no son lo convencionalmente llamado como saludable, ¿no? No son las verduras verdes y muchas veces son estos alimentos que se relacionan con el comfort food, que tiene que ver con esta situación. Algo importante que también, querida comunidad, quiero que traigamos a esta conversación es que nosotros no deberíamos estar peleando contra el placer que nos provoca comer. Y aquí es donde entran variantes un poquito más psicopatológicas. Yo te mencionaba anteriormente el tema de la adicción a la comida. Yo quiero decir en este espacio, ahorita y en este momento, que no existe todavía evidencia científica que clarifique que hay una adicción a la comida. Porque mira, voy a tratar de ser congruente, pero esto es muy complejo. Déjenme me acomodo. Nosotros estamos diciendo que dentro del área de recompensa de nuestro cerebro está el placer de comer. Pero también sabemos que en esa misma área de recompensa es donde se pueden alterar a nivel neuroquímico las cuestiones cuando hay un tema de consumo de sustancias, ¿ok? ¿Qué es lo que genera una adicción? O sea, lo que genera una adicción es que yo consumo una sustancia y esa sustancia se apodera de los recaptadores de mensajeros químicos en mi cerebro y la sustancia que antes funcionaba por sí sola ahora necesita de... Te lo voy a explicar con ejemplo, el cigarro, ¿no? Yo soy exfumadora y aparte gran exfumadora. Si yo empiezo a fumar, la nicotina se apodera de los recapturadores de acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor. Entonces, mi cerebro se vuelve flojo y deja de producir y sintetizar la acetilcolina de forma funcional y por eso viene justamente este craving, porque yo necesito de la nicotina porque sustituyó a la acetilcolina. Con el alimento, querida comunidad, hay planteamientos muy complejos. Existen muchos estudios de que ciertos alimentos, el azúcar refinada, el glutamato monosódico, los sobreprocesados en general, tienen un efecto adictivo, o sea, a este nivel. Pero aún la ciencia no nos ha dado claridad en eso y yo lo que pienso es que lo que es adictivo es la forma en la que utilizamos la comida para lidiar con conflictos emocionales. Y aquí es donde viene el disclaimer y el clímax de lo que te vengo diciendo. Ojo, la comida es emocional sí o sí, pero cuando la comida se convierte en un medio para la resolución emocional, y la comida se vuelve un mecanismo de defensa ante el enojo, ante el rechazo, ante la ansiedad, ante el aburrimiento, ante el ocio, ahí es donde empiezan los problemas. Porque no es que yo tenga una relación emocional con la comida, sino que la comida está tratando de solucionar un conflicto. ¿Me doy a entender? Este es uno de los meollos más fuertes de la relación con la comida. Yo en terapia no saben cuántas veces he recibido personas que su motivo de consulta es como por ansiedad. Soy un adicto a la comida y mis atracones son por ansiedad. Y entonces ahí es donde yo llego con la situación de, ok, escucho tu planteamiento, platícame más. ¿Cómo te diste cuenta que estabas comiendo compulsivamente por ansiedad? Pues me di cuenta que cada vez que sentía un malestar recurría a la comida y empezaba a comer cantidades cada vez más grandes y cada vez comida más chatarra. Y lo primero que hice pues, fue ir con un nutriólogo para evidentemente hacer una dieta y no tener estos episodios. Y mi duda es, si tu problema es la ansiedad, ¿por qué estás buscando una solución en la comida? O sea, si lo que está provocando que tus patrones de alimentación sean compulsivos, en lo que tenemos que trabajar es en el conflicto con la ansiedad. ¿En qué nos está funcionando restringir? Es echarle más fuego al fuego. ¿Se dan cuenta? Yo no quisiera, porque les digo que la ciencia aún no tiene evidencia clara, yo no descarto que ciertos adictivos de ciertos sobreprocesados puedan tener conflictos a nivel neuroquímico. Pero venderle a una persona que es adicta a la comida para que siga haciendo dietas restrictivas, es ahí donde está el verdadero problema. Porque una persona que presenta atracones no es una persona que es adicta a un alimento. Es una persona que está teniendo una sintomatología compleja, ¿ok? Y eso también tiene que ver con muchas cuestiones mucho más elevadas. Quiero que te lleves esto en tus pensamientos. Ubicas ese momento que tenemos, creo que todos los seres humanos. Bueno, siento que la gente que no tiene ansiedad no vive este momento. Pero yo como soy princesa ansiedad, ubicas cuando estás a punto de dormir, estás en tu cama como viendo al techo y empiezas a tener como los conflictos de tu vida. Quisiera que en ese próximo debraye viendo al techo, te preguntes realmente cuál es tu motivación para comer
en los episodios en los que te sientes culpable por haber comido? Déjamelo en comentarios. Piénsalo, plantéalo. Regresando a esta situación, y para mí era muy importante, creo que también tenemos que entender que la evolución que ha tenido la comida nos ha llevado a hoy por hoy conocer la conducta alimentaria desde otro lugar, ¿ok? Nosotros, como les decía, somos seres que nacemos sabiendo reconocer nuestra hambre y saciedad. Es una cuestión de supervivencia, como cuando sabes que tienes ganas de hacer pipí, sabes que tienes hambre. Todo eso se va complejizando por el papel social, el papel cultural y el papel emocional de la comida. Desde la crianza, recuerda esas veces que estabas sentado y no te paras hasta que te lo acabes. O no puedes comer postres si no sacas buenas calificaciones. Lo veremos más adelante en este tu podcast de confianza. Pero estas asociaciones hacen que tú te desconectes de tu hambre y saciedad y la comida deje de ser una motivación tan clara. Y eso es algo que nadie nos lleva al cuestionamiento. O sea, nosotros pensamos que nuestra relación con la comida es así porque así tiene que ser. Y no nos cuestionamos qué pasó con nuestra hambre y saciedad. Y esto es algo que evolutivamente me parece muy curioso. Nuestros parientes, los neandertales, que comían justamente bajo un instinto muy reptiliano animal, ciertos estudios y postulados plantean que la hora de comer, porque imagínate, ¿no? Despierta mi compadre neandertal, va y caza un mamut y regresa a la aldea y usualmente había personas que se quedaban en la aldea para cocinar ese mamut, ¿no? Cuando se descubrió el fuego. Se empezó a hacer este estudio antropológico de conducta alimentaria en la que se piensa que las comunidades de neandertales, justamente el único momento que tenían para el disfrute de la vida era cuando estaban comiendo en tranquilidad. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban huyendo del mamut? ¿Por qué no estaban huyendo del frío? ¿Por qué no estaban en esta crisis nómada de ver dónde iban a dormir la siguiente noche? Posteriormente, en la cuestión histórica con la comida hemos visto cosas muy interesantes, ¿no? La comida pasó de ser justamente esta situación de supervivencia a tener un papel de estatus, el tema social. Y esto lo podemos ver desde la antigua Roma, ¿no? Nosotros sabemos justamente cómo muchas veces los romanos tenían festines gigantescos, los romanos, los griegos, o sea, tenían esta situación en que la comida se empezó a convertir ya en un detonante social de placer y sobre todo de estatus. Yo puedo comer ciertas cosas que tú no puedes comer. Y a nivel nutricional, no había tanta información como la hay hoy en día. La comida no había un tema de estudio de macros, sino era la situación de qué tan difícil es hacer un platillo y qué tan fácil o qué tan vulgar se puede ver un platillo en la mesa. La comida empezó a tener un tema de estética, muy estético. Como hoy tú te tomas tu fotito con tu avocado toast y tu matcha latte matcha, bueno, pues allá también, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, también tenían estas cuestiones muy estéticas en la que la comida empezó a tener una connotación bien importante con el estatus. Y esto llegó a un apogeo máximo en la Edad Media, en la que genuinamente la comida era un distintivo de poder y de jerarquía. E inclusive en esas épocas, entre más grande el cuerpo, mejor, porque era un reflejo de dinero, abundancia, entre otras muchas cosas. Todo eso fue evolucionando cuando las personas nos hicimos conscientes de lo que hacía la comida en nuestro cuerpo. Y aquí es donde juntamos tu encuentro pasado con este encuentro con la maga. La sociedad fue siendo consciente del impacto que tenía la comida a nivel imagen corporal. Y eso cambió por completo el esquema nutricional desde la cuestión alimentaria y la cuestión alimenticia. Y ahí es donde está el verdadero enigma de cómo podemos reconciliarnos con la comida y con nuestro cuerpo. Y yo creo que la mejor forma en la actualidad de poder hablar de nutrición es por funcionalidad y no por estética. La comida es parte fundamental de toda nuestra salud física y nuestra salud psicológica. Hay ciertas condiciones y ciertos factores que hacen que haya personas que tengan inclinaciones distintas a la alimentación. Desgraciadamente, la industria de la pérdida de peso y de las dietas restrictivas se apoderó del esquema nutricional. La nutrición hoy en día está en un estado de resistencia. O sea, los verdaderos pioneros de la nutrición funcional no pesocentrista se están partiendo la madre allá afuera por quitarnos la idea de que habitar un cuerpo delgado es habitar un cuerpo sano y que comer de forma restrictiva es la única forma en la que podemos tener un cuerpo saludable, ¿no? Y esto tiene que ver
con muchos temas que lo seguiremos viendo, pero sí creo que es importante, como profesional de la salud mental, como mujer víctima de estigmas de belleza y de estereotipos absurdos, y como alguien que ha interactuado de forma complicada con su relación con la comida, darnos cuenta que tenemos que cuestionar a los líderes de las opiniones. Hoy en día, cualquier persona puede hacer un planteamiento. Yo podría, o sea, este podría ser un clip que tú te encontraste en redes sociales, en TikTok, o sea, imaginemos, ¿no? Como de, ¿cansada de evitar un cuerpo que no te gusta? Te voy a dar 3 tips para bajar 45 kilos en 2 meses para este verano. O sea, yo podría hacer eso, yo podría tener la autoridad de hacer eso porque tengo una plataforma, porque tengo una cámara y porque puedo decir lo que se me da la gana. Y nuestro cerebro, que ya está acostumbrado al spam atencional, porque nuestro cerebro va guardando ciertas palabras, bajar de peso, bikini, verano, me tienes. Y podemos dar cualquier consejo o cualquier situación que puede poner en riesgo, no solamente tu relación con tu cuerpo y la comida, hermano, hermane, tu vida. Porque aquí es donde entra la puerta a hablar de trastornos de la conducta alimentaria. No vamos a hablar formalmente de trastornos de la conducta alimentaria, pero vamos a empezar a poner ese planteamiento en este espacio seguro. Es importantísimo. Bueno, no, vaya, es un tema yo creo que inclusive como ya de funcionamiento social, que te cuestiones lo que estás consumiendo. Yo en las redes sociales he visto que hay una parte muy importante cargada a la nutrición. Lo que como en un día, qué como para haber bajado 45 kilos, qué como teniendo resistencia a la insulina, qué como siendo alérgica al gluten. Y todos estos blogs que vienen de un lugar inofensivo, o sea, porque las personas no lo hacen con el afán de dañar a nadie, van generando que las personas tratemos de replicar un machote en cuanto a la nutrición. La cuestión nutricional es algo que tenemos que tomarnos más en serio. No solamente por lo que hace en nuestra estética, no solamente porque comer ciertos alimentos nos hagan vernos mejor o sentirnos mejor, sino porque nuestra relación con la comida es un reflejo de nuestra relación con muchas otras cosas. Como si les platicaba este ejemplo de mi consultante, nuestras relaciones personales, nuestro funcionamiento, inclusive nuestro estado de ánimo. Entonces, este también es como un mensaje, o sea, quiero que lo digieras en tu mente de lo peligroso que es estar consumiendo contenido en redes sociales, arbitrario en cuanto a la nutrición. Un poquito para ir terminando y para ir agarrando estos distintos puntos, creo que no podemos dejar de lado el dar solución a los problemas, ¿no? O sea, yo ahorita ya te di una explicación un poquito generalizada de qué pasa en tu cerebro con el hambre y la saciedad, por qué la comida es tan importante, la cuestión psicológica. Y obviamente es esta situación de, bueno, Romina, tú estás diciendo que yo tengo que disfrutar de la comida, pero evidentemente soy una persona que quiere estar sana, soy una persona que tengo aspiraciones estéticas, y todo eso lo entiendo y lo respeto, pero sí creo que tenemos que empezar a conocer nuevos términos. Y para mí, la mejor forma de reestructurar tu relación con la comida es a través de la alimentación intuitiva. ¿Tú has escuchado en este mundo de las redes sociales de alimentación intuitiva? ¿Alguna vez has escuchado a algún influencer o algún profesional de la nutrición o de la psicología decir como, la alimentación intuitiva me ayudó a mejorar mi vida, o etcétera, etcétera? Bueno, te voy a dar un breve panorama de qué es la alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva, en términos generales, o sea, definiendo lo que significan estas palabras, es genuinamente regresar a la intuición de comer por hambre y saciedad, tal cual. O sea, todas esas motivaciones externas o todos esos obstáculos que interactúan con tu comer, como desecharlos y regresar justamente a obedecer a tu cuerpo en cuanto tiene hambre y obedecer a tu cuerpo cuando estás satisfecho. Suena padrísimo, ¿no? Suena increíble, pero no es así. Existe un protocolo justamente llamado de alimentación intuitiva que generaron 2 nutricionistas estadounidenses, que es Evelyn Tribole y Elsie Rich, en el que justamente tienen este postulado de cómo regresar a la alimentación intuitiva. Yo quiero contarles esta experiencia. Cuando fue la pandemia, en el 2020, yo acababa de terminar, tenía muy poco tiempo de haber terminado la carrera y me metí a mi máster de neuropsicología porque estaba muy ansiosa. Y me di cuenta, y déjenmelo en comentarios, creo que la pandemia fue un evento canónico en temas de conducta alimentaria para la gran mayoría de las personas,
porque yo evidentemente empecé a interactuar con mi ansiedad de forma muy poco funcional, no podía salir, no podía, como también la forma de comer se convirtió también como en esta situación de pues pedir comida, ¿no? Estábamos menos motivados para cocinar, etcétera, etcétera. Y yo empecé a tener una relación muy complicada con la comida, muy complicada. Empecé a comer por ocio, sin darme cuenta de cuando tenía hambre, y eso llegó a un punto en el que me sentía muy conflictuada, y de repente yo estaba scrolleando en Instagram y encontré la página de una chica que se llama Acuerpada. Trataré de poner su username aquí. Y ella habló por primera vez de alimentación intuitiva. Y yo era como, ¿qué está diciendo esta chica? Entonces recuerdo que me empecé a meter en ese tema y me empecé a dar cuenta de lo que era la alimentación intuitiva. Compré el libro y genuinamente fue la primera vez en mi vida, yo ya orientándome a dedicarme a los trastornos de la conducta alimentaria, que algo me hizo tanto sentido. El planteamiento de alimentación intuitiva tiene distintos pasos, ya te hablaré más profundamente de ellos en otro capítulo, pero creo que es el medio justamente en el que nosotros aprendamos de forma consciente a comer dentro de nuestras circunstancias. La alimentación intuitiva es un método no restrictivo de alimentación, evidentemente bajo el planteamiento de salud en todas las tallas. No es una corriente nutricional que vaya al pesocentrismo ni al estigma de peso. Y creo que hoy en día, para mí, a nivel nutricional y psicológico, es el planteamiento que mejor lo tiene. Entonces, si tú estás en ese punto de quiebre en el que tu relación con la comida y con el cuerpo te está llevando a ya no puedo, ¿no? Seguir entre dieta y rebote y odiar mi cuerpo y aspirar y lo peligrosos que están los estándares de belleza hoy en día, creo que este tema de alimentación intuitiva puede ser un parteaguas y un nuevo inicio para este proceso. Y bueno, querida comunidad, chicas, chicos y chiques, para terminar tu encuentro con la maga, quiero dejarte una pequeña tarea. Si quieres hacerla, me platicas. Si no quieres hacerla, todo perfecto. Pero si yo tuviera la capacidad mágica de borrar todo lo que sabes de la comida, calorías, macros, alimentos buenos, alimentos malos, y sobre todo, te quitara la capacidad de modificar tu cuerpo, ¿cómo te relacionarás con la comida? Imagínate que yo tengo un botón mágico y soy la reina suprema de la humanidad. Y toco ese botón y te quito la capacidad de modificar tu cuerpo. Nada de lo que hagas o dejes de hacer va a modificar tu cuerpo. Y junto con eso, se te olvidó todo lo que sabes de la comida. ¿Cómo te relacionarías con los alimentos? ¿Cómo crees que sería tu día a día con la comida? ¿Qué te llamaría la atención de la comida? ¿Sus colores, las texturas, los empaques? ¿Cómo crees que sería esta situación de sentir hambre y saciedad si no supieras lo que hace la comida en tu cuerpo y en tu imagen? ¿Qué pasaría si tuvieras la capacidad de escribirla desde cero? Te dejo esa tarea. Como siempre, muchas gracias por estar aquí en este espacio cósmico seguro. Recuerda que cualquier duda, cualquier situación, cualquier suceso que llegue a remover emociones con estos temas tan delicados que tocamos en tu podcast de confianza, puedes mandarme un mensaje y nos vemos en tu próximo encuentro con la maga.